Civilización ecológica de China. A continuación, tendremos la conferencia titulada Evolución de la tecnología de motores eléctricos de alta eficiencia y su impacto en la transición energética. Esta será expuesta por el ingeniero Enrique Quispe, quien es un experto en ingeniería eléctrica con títulos de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad del Valle. Actualmente es profesor titular en la Universidad Autónoma de Occidente y líder del Grupo de Investigación en Energías. Además, desempeña roles destacados en instituciones como el ICONTET y SIGRE de Colombia, así como en proyectos internacionales de ONUDI y la Red Europea de Cooperación para la Transición Energética en Electricidad, con amplia experiencia en investigación. Ha participado en 33 proyectos y cuenta además con más de 55 publicaciones en revistas y congresos, centrándose en análisis de máquinas eléctricas, calidad y eficiencia energética y procesos de transición energética. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Atlántico y a la Asociación de Amistad Colombo-China. Bueno, en primer lugar, pues quería traerles un saludo de la Universidad Autónoma de Occidente, de Cali. Aquí tengo al profesor Juan Carlos Campo, al profesor Omar Prías, con quien iniciamos hace ya 20 años el trabajo en la red de eficiencia energética y me complace mucho verlos nuevamente. Bueno, somos un grupo A1 y la universidad tiene 500 kilovatios y tiene un sistema de gestión de residuos sólidos, de gestión del agua, tiene su propia agua, no usa agua de las empresas, y un sistema de gestión energética. Y pues el año pasado era la universidad más sostenible de Colombia. Mi objetivo es básicamente presentar el impacto que ha tenido la tecnología de motores de alta eficiencia y qué retos y oportunidades tenemos en este momento. Pero voy a comenzar por algo conceptual que tiene que ver con la transición energética. Bueno, ¿qué consideraciones tendríamos que tener para entender o comprender lo de la transición energética? En primer lugar, nosotros somos una civilización que dependemos del sol. O sea, el sol da a las plantas y las plantas lo convierten en biomasa y ese es el crecimiento. Si no hubiera sol, no hubiera alimentos y nuestra sociedad pues no podría existir. Sobre eso pues se puede hablar mucho y también el hombre necesita, por ejemplo, mover cosas. La primera máquina fue el músculo, ¿no? Y la primera energía que el hombre usó fuera de su cuerpo fue quemar biomasa y ahí descubrió el calor, la luz, con eso pudo protegerse de los animales, se le cambió la dieta y al cambiar la dieta cambió el hombre porque se le redujeron los dientes y le creció el cerebro. Bueno, esta es una historia muy larga y muy bonita. El segundo punto es que si ustedes ven el consumo energético los últimos 22 años prácticamente ha aumentado un 50%, ¿no? Y lo que ven ustedes aquí a la derecha es el porcentaje, ¿no? En este momento, el 82% de la energía que consume la humanidad es combustible fósil y aproximadamente hay un 5% de energía renovable. Y esto es muy importante porque cuando uno habla de matriz energética, habla de la energía primaria. Y la energía primaria es las fuentes de energía que están en la naturaleza. Pueden ser renovables o no, pero esa es la energía primaria. Y sobre esa es la que habla la transición energética, sobre la energía primaria. Como ustedes ven, en la energía primaria no está la electricidad. La electricidad es una energía secundaria. Aquí, por ejemplo, sí tenemos la electricidad, pero, por ejemplo, en el mundo, la electricidad, que es más o menos 20% de la energía que usamos, el 60% de esa energía es producida por combustible fósil. O sea, por eso es que la dependencia de los combustibles fósiles en consumo, estamos hablando de un 80% prácticamente.
Y otro punto importante aquí es que la evolución de la humanidad, pues ahora tenemos una gran sociedad, pero básicamente, ¿qué busca el hombre? Usar la energía, transformarla y convertirla en calor, luz y movimiento. Ese es básicamente lo que ha hecho la humanidad. Otro punto importante es el impacto que han tenido los combustibles fósiles en el desarrollo de la humanidad. Si nosotros vemos este esquema y vamos a la pobreza extrema, la pobreza extrema en el mundo del año 1820 era 80% del mundo era extremadamente pobre. O sea, vivía con menos de $2 al día. Esa cantidad ahora se ha reducido aproximadamente al 8%. Pero eso coincide con el descubrimiento o el uso del carbón, que empezó más o menos en 1800, y con el uso de los combustibles fósiles. O sea que nuestra forma actual de vida se debe fundamentalmente a los combustibles fósiles. Eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Ahora, otra cosa también importante ya es que hay que separar entre lo que es la energía y lo que es la potencia. Nosotros consumimos energía, no consumimos potencia. O sea, yo no puedo decir que, por ejemplo, que Colombia consume 18 gigavatios. Eso está mal. 18 gigavatios, bueno, 20 gigavatios es la potencia instalada de las centrales eléctricas, de las centrales en general, ¿no? Lo que Colombia consume más o menos es 80.000 gigavatios al año. Y 80.000 gigavatios hora al año aproximadamente sería una central de 10 gigavatios, de 10 gigavatios. O sea que hay una diferencia, ¿no? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, uno compra un panel solar que son de 10 kilovatios, digamos, y realmente lo que ese panel va a dar es más o menos 2 kilovatios, si uno lo compara con una central térmica, digamos, ¿no? Bueno, entonces veamos qué es la transición energética. Generalmente, ¿qué dice la gente? Que la idea general es que la transición energética es vamos a pasar de los combustibles fósiles, lo vamos a reemplazar por energías renovables. Eso es una simplificación muy simplificada, digamos. Digamos, ¿cuándo se comenzó a hablar de este problema? Porque hubo unas simulaciones donde se simularon los aumentos de la temperatura con el aumento de las emisiones de CO2 y hubo una correlación y se indicó que el aumento de las emisiones de CO2 están causando el cambio climático, el aumento de la temperatura. Y bueno, hubo toda una serie de encuentros, lo que se conoce ahora como la COP, la Conferencia de las Partes, que empezó, como les menciono aquí, empezó en 1992 y la primera COP fue en 1995. O sea, estamos más o menos a 25 años de que este problema ya se había detectado, ¿no? Bueno, esta es y el problema es que si nosotros, digamos que al 2050 llegamos a 550 partes por millón de CO2, podríamos tener nosotros un incremento por encima de los 2 grados con efectos destructivos, ¿no es cierto? Entonces la idea hubo toda una serie de acuerdos entre los países, que el más fuerte fue el de la COP26, que dijo pues que hay que reducirlo a menos de 1.5 grados. Y se hicieron unos estudios, qué tecnología podríamos usar, y aquí quiero detenerme, porque la eficiencia energética es una de las tecnologías más importantes para enfrentar este calentamiento global. Porque puede reducir en 40% las emisiones de CO2. Bueno, fíjense que, por ejemplo, este gráfico que muestro ahí es un gráfico en uno de los escenarios que dice el escenario de emisiones netas cero. En ese escenario de emisiones netas cero, el carbón, el petróleo y el gas deberían reducirse más o menos al 20%. Hoy tenemos el 82% de la matriz energética
es combustible fósil. Los combustibles fósiles deberían reducirse al 2050 en 20%, cosa que es muy complicada, ¿no? Pero fíjese que este gráfico sí muestra lo que son las transiciones, lo que se entiende por transición. El año 1800, el 98% de los combustibles eran biomasa, solamente el 2% era de carbón, y el que lo usaba fue Inglaterra, y por eso Inglaterra se convirtió en la potencia mundial. 100 años después de que se descubrió el carbón pasó a ser el 50% de la matriz energética mundial. Fíjese, 100 años después, o sea que las transiciones energéticas duran aproximadamente, según los gráficos, según los estudios, más o menos 100 años. No son cosas que se pueden hacer de un momento a otro. Y surgió el carbón, pero luego surgió el petróleo, porque el petróleo tiene más capacidad energética que el carbón. Y fíjese, nuevamente en 100 años apareció el gas. Pero una cosa importante aquí es que un combustible no reemplaza al otro. O sea, si no ya hubiéramos dejado de usar biomasa. No, nosotros usamos biomasa, usamos carbón, usamos petróleo, usamos gas y ahora las energías renovables. O sea, no es que vamos a eliminar un combustible, porque lo que hace un combustible bueno es que sea abundante, eficiente y económico. ¿Por qué no se usan los carros eléctricos ahora? Porque son muy caros. Ese es uno de los problemas. Bueno, entonces ya aquí viene lo que es el proceso de la transición energética. El mundo siempre ha estado en transición energética. Esa es una cosa, no es que la transición energética no es un problema de ahora. La humanidad siempre ha estado en transición energética. Y una cosa importante, que lo que decía aquí, el tiempo en que la nueva fuente de energía logra su auge en el mundo. Y se ha mostrado más o menos que esos son 100 años. Ahora, lo que digo, son procesos intrínsecamente lentos, más o menos duran 100 años. Bueno, estos son los escenarios que hay. El que le mostraba era el escenario neto cero, que dice que tendríamos que en 2050 tener solamente 20% de combustibles fósiles. Y hay otros escenarios como acciones prioritarias y el último escenario que dice STIPS son políticas declaradas por los países, que hay una reducción no muy grande, pero hay una reducción. Y a mi opinión parece que esa va a ser lo que va a pasar. Bueno, entonces fíjense que este gráfico es importantísimo porque muestra cómo está evolucionando la energía en el mundo. Fíjense que en 1800 éramos 1 millón de habitantes, no, 1.000 millones, 2022 somos 8.000 millones y mire cómo ha crecido el consumo de energía. Entonces, si ustedes ven aquí, si ustedes ven esto, 2022, 2050 estaría básicamente por acá, ¿no es cierto? Entonces, los combustibles fósiles, ¿ustedes creen que va a bajar eso en 25 años? Por la propiedad de la física de la inercia, eso es imposible que baje. Es imposible, o sea, es muy, muy complicado. Entonces lo que hay que hacer, lo que se está haciendo realmente en la humanidad y lo que se está haciendo ahora es buscar nuevas energías para poder para reducir las emisiones de CO2. Y esa es la cuestión de la humanidad. Si nosotros vemos cómo han ido las emisiones de CO2, esta es la última que he encontrado, siguen creciendo. Ya estamos en 38 gigatoneladas de CO2 y lo que se llama las partes por millón ya estamos en 420 prácticamente. O sea que eso ha seguido creciendo. Bueno, y ya es importante ver las transiciones que han habido en otros países. Por ejemplo, ¿qué otro país hubo que hizo una transición energética fuerte? Fue Alemania. Alemania, en 20 años de transición energética, tuvo varios problemas, ¿no? Digamos, uno de los problemas, ¿cuál fue? Que hicieron energías renovables, muchas energías renovables. Creo que prácticamente el 50% era renovable, pero no podían transmitir esa energía renovable, porque no tenían líneas de transmisión. Y más o menos lo que uno está esperando es que vamos a aumentar la generación de energía eléctrica,
pero si nosotros duplicamos la generación de energía eléctrica en los 25 años que quedan, tendríamos que duplicar la línea de transmisión. ¿Y cuánto tiempo nos ha llevado hacer la línea de transmisión de ahora? Prácticamente toda la civilización, toda la industria que tenemos en este momento, que por lo menos yo creí unos 100 años, o sea, habría que hacer un proceso muy acelerado. Y Alemania, hay una cosa interesante aquí, Alemania redujo de 84% de combustibles fósiles de dependencia a 78%. Con todo el plan que tuvo Alemania, en 20 años redujo solo 6%. Esa es una tasa de 0.3%. Si la ponemos a 25 años, eso daría 8%. O sea que eso diría que si seguimos el ejemplo de Alemania, el mundo, el año 2050, bajaría su dependencia de los combustibles fósiles del 80 al 70%. Más o menos lo que predicen lo que son las políticas declaradas. Bueno, ahora ya voy a aplicarle esto a los combustibles fósiles, digo a los motores. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante de esta parte que hemos visto es que la eficiencia energética es la principal herramienta que tenemos para reducir las emisiones de CO2. Porque no solamente se va a aplicar a los combustibles fósiles y se reduce, sino también a la energía solar, sino también a la energía de hidrógeno. O sea, el hecho de que usted tenga una energía no significa que la va a desperdiciar, hay que usarla en forma óptima. Ahora, ¿por qué los motores son tan importantes? Porque, bueno, aquí pues el aire acondicionado depende de los motores, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué la electricidad, por ejemplo, el 63% es producida por combustibles fósiles. Y aquí tenemos unos flujos mundiales, fíjese, lo amarillo es la electricidad, es más o menos 20%. ¿Cómo sería el 2050? Sería así, tendría que ser así, para que descarbonicemos el mundo. Y de acuerdo a este gráfico, vemos que es cómo se va a aumentar la demanda de energía eléctrica. Entonces vemos que la demanda, por ejemplo, en el caso más, digamos, más bajo, prácticamente duplicaríamos el consumo de energía eléctrica. Y si lo hacemos en el caso de lo que se llama energía neta cero, casi triplicaríamos el consumo de energía eléctrica, porque tendríamos que, todo lo térmico tendríamos que pasarlo a eléctrico. Y estas son las tecnologías que se tienen que desarrollar y se están desarrollando. Estamos la tecnología del hidrógeno, que es muy importante, la de captura de carbono, la bioenergía, la eficiencia energética y la electrificación, ¿no? En la electrificación está lo que son todos los autos eléctricos, el reemplazo de las bombas, lo que le llaman bombas de calor, y lo que son redes eléctricas inteligentes. Bueno, ¿cuál es la ventaja de la electricidad? Es que es fácil su transporte y el consumo es rápido. Yo prendo un botón y se apaga la luz o se prende la luz, ¿no es cierto? Y además, la electricidad es la mejor forma de energía para la iluminación, no hay otra. Antes había uno con queroseno, bueno, había las velas, ¿no? Pero la electricidad es la mejor. Pero también la electricidad se puede convertir en movimiento con motores eléctricos. Y esa es una gran ventaja, porque antes había motores térmicos. Bueno, hay motores térmicos. Y los motores térmicos fueron lo que generaron el desarrollo del mundo, las locomotoras, los aviones, ¿no? Todo lo que tenemos ahora. Ahora, ¿por qué hablo de los motores eléctricos? Porque los sistemas que usan motores eléctricos consumen el 53% de la energía eléctrica global y son responsables aproximadamente de 5.5 gigatoneladas de emisiones de CO2. Y lo importante en este momento de la humanidad es reducir las emisiones de CO2. Fíjese que es muy diferente decir dejar de usar combustibles fósiles que reducir las emisiones de CO2. Porque lo que está haciendo daño al planeta son las emisiones de CO2. Bueno, ya tenemos más de 100 años de que se inventó el motor eléctrico, como 120 años, pero usted va a un centro comercial, ve las escaleras eléctricas, sube las escaleras, pero todo eso está movido por motores eléctricos. Bueno,
Y eso se llama, todo lo que se mueve por motores eléctricos se llama sistema motor eléctrico. Ahora, en la industria, los motores consumen aproximadamente el 70% de la energía eléctrica. Ahora, entonces, la principal tecnología de motores eléctricos era el clásico motor de inducción que se usa en todo sitio. Pero se querían motores más eficientes y en Estados Unidos se dio esta tendencia de aumentar a un motor eficiente, como aparece aquí, en esta parte, pero luego se creó un motor más eficiente todavía que le llamaron NEMA Premium, que es el que ya aparece en 2001. Y lo que hizo que esto fuera posible es que Estados Unidos dio unas leyes que le llaman prioritarias de cumplimiento obligatorio que se llaman, en inglés sus siglas son MEPS, que son como reglamentos de cumplimiento obligatorio en energía. Al hacer esto, Estados Unidos tomó la delantera, pero luego apareció un motor más eficiente. Bueno, este era el Premium, tenía un 15% menos de pérdida que el motor de alta eficiencia. Pero luego apareció otro motor Super Premium, que todavía era 15% menos de pérdidas que el motor Premium. Y esos motores, entonces aparecieron nuevas tecnologías. Está el motor de imán permanente, ya no tiene bobinas en el rotor para que no tenga calor en el rotor. Y luego apareció este motor, que es el que dicen que es el que va a sustituir a todos los motores, es el motor de reluctancia, sincrónico de reluctancia. Además, como no tiene pérdidas en el rotor, no tiene bobinas en el rotor, funciona por una cosa que se llama torque de reluctancia. El rotor es frío, entonces se puede reducir el tamaño, y esto es lo que están usando ahora en los autos eléctricos. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, por qué no tiene pérdidas. Esta es la pérdida de un motor de reluctancia y aquí está el motor convencional de inducción. Básicamente la diferencia son las pérdidas en el rotor, que son más o menos 20%. Y ahora salió otro motor que se llama el Ultra Premium, que tiene 20% menos de pérdidas que el motor Super Premium. Entonces, a nivel mundial, clasificaron estas. IE1 es estándar, IE2 es alta eficiencia, IE3 es Premium, IE4 Super Premium, IE5 Ultra Premium. Y estos son los niveles de eficiencia. Usted tiene un motor de 1 HP y pasa de 75% a un 90%. O sea, es un motor mucho más eficiente. Bien, bueno, este es el laboratorio de la universidad donde usamos las normas para hacer el ensayo de motores eléctricos. Bueno, entonces, básicamente ya para ir concluyendo, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos? Mire, una de las cosas importantes y que Colombia ha avanzado mucho en esta parte son los MEPS, o sea, son las normas de cumplimiento obligatorio de eficiencia. Y por ejemplo, Estados Unidos empezó el año 1997 poniendo obligatoriamente el IE2. China puso obligatorio el IE1 el año 2008 y el IE2 creo que lo puso en 2012. Estados Unidos puso obligatorio el motor IE3, o sea, el Premium, en 2010. Fíjese que Europa estaba atrasada y Europa comenzó a ponerse al día el año 2011 con el IE2. Luego apareció ya el IE3 en Japón, Surcorea y en Colombia, gracias al reglamento técnico de etiquetado, al RETIC 2015, se hizo que el 2018 ya sea obligatorio el IE2 y el IE3 a partir del año 2021, pero fue a partir del año 2022 por la pandemia. Entonces, eso sí, y esta es la idea, ¿no? Que los motores IE3 comiencen a ganar y los motores que no son estándar, los IE1, queden, bueno. ¿Qué otra cosa es importante ahora? Aplicar toda la tecnología que conocemos de gestión energética, que estaba fundamentalmente dado en la ISO 50001, a los motores eléctricos. Bueno, eso es toda una teoría larga, pero pues es lo que hacer el análisis del consumo,
sacar los usos más grandes de energía, de qué variables depende, sacarle una línea base, controlar las variables, etc. Y aquí aparece, por ejemplo, indicadores de desempeño, línea base energética, etc. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una línea base energética de un edificio, de un sistema térmico, donde para el mismo consumo de toneladas tiene diferentes consumos energéticos, ¿no? Eso significa que algo se está usando mal. Entonces, la gestión detecta dónde que se usa mal y la corrige. Bueno, ese es un reto que hay que aplicar. La otra es la selección eficiente de los motores. No basta, por ejemplo, yo tengo un motor de 100 caballos, antiguo, entonces hay que cambiar por alta eficiencia. Compro un motor de alta eficiencia de 100 caballos, super premium, digamos. Pero no, eso no es así, porque puede ser que ese motor de 100 caballos esté dando 40 caballos. Entonces hay que calcular primero qué potencia está dando, y hay unos métodos para calcular la potencia que da y reemplazarlo por el motor que realmente se necesita. Acá hay unas ecuaciones de ahorro. Aquí se muestra cómo si yo cambio de un I1 a I2, puedo tener una reducción de consumo de 8%. Si lo cambio de I3 podría ser 15%, 16%, etc. Entonces, esa es una cosa importante. Y además, ¿cuál es la idea? Como el motor de alta eficiencia consume menos, y como el costo depende de la energía, con eso que me evito pagar energía, estoy pagando la inversión. Esa es la idea. Una cosa que, digamos, los estudiantes de ingeniería eléctrica y los ingenieros eléctricos deberíamos saber es que el costo de compra de un motor, tomando un tiempo de vida de 15 años, es solamente el 2% del costo total del tiempo de vida de un motor. O sea, no es nada. O sea, por eso es que es tan importante usar motores eficientes. Bueno, este es un estudio que hicieron que dice que si podemos usar los motores de alta eficiencia podríamos reducir en 20% a 30% el consumo de energía eléctrica. Un trabajo que hicimos con Cuba, donde encontramos un método. Si usted tiene, por ejemplo, que evaluar 100 motores, en vez de hacer un análisis económico, usa una ecuación y con esa ecuación decide si ese motor hay que hacer el estudio o no. Se llama comparar el costo de la energía ahorrada con el costo del kilovatio hora. Y esa es la ecuación. Y ahí está el documento, lo pueden leer ahí. Bueno, en la parte de mantenimiento también hay muchas cosas que se pueden hacer. La parte de reducir los armónicos de la fuerza magnetomotriz, pero no voy a hacer énfasis en eso. También uno puede hacer, por ejemplo, algo muy sencillo. Yo tengo un motor muy grande que está de 100 caballos, que está consumiendo 40 caballos. Si el motor está en conexión triángulo, yo lo puedo pasar a la conexión estrella y lo puedo convertir ese motor en un motor de alta eficiencia. ¿Por qué se hace eso? Porque simplemente le estoy metiendo menos tensión, estoy reduciendo el flujo magnético, estoy reduciendo la energía reactiva que consume y estoy aumentando su nivel de eficiencia. Bueno, entonces sobre esto hay mucho trabajo que se puede hacer y eso es uno de los retos que tenemos. Usar variadores de frecuencia cuando se tiene para reemplazar válvulas de ajuste o de estrangulamiento, más o menos pueden llegarse ahorros del 50%, básicamente, ¿no? Y ahora con los motores sincrónicos de reluctancia, todavía se puede hacer un ahorro mucho mayor. Bueno, ya para terminar, en la universidad también, producto de esto que tenemos, el centro de evaluación, tenemos un centro de evaluación industrial, aquí en Barranquilla hay otro también, de la Universidad del Atlántico. Tenemos una estructura y con eso hemos trabajado en muchas empresas. Por ejemplo, trabajamos en 16 empresas intervenidas y pudimos detectar, se identificó medidas correspondientes a 4.288 toneladas de CO2 de emisiones. O sea, podemos reducir las emisiones aplicando eficiencia energética. Acá hay un libro que editamos también con Cuba, ahí lo pueden descargar de esa. Bueno, seguramente le darán la presentación, lo pueden descargar ahí, porque el desequilibrio de tensión es otra de las cosas que reduce. Bueno, y ya para concluir, quería decir que la transición energética es un proceso natural de la humanidad, que se han dado toda la humanidad, toda la historia, y que son procesos muy lentos que duran más o menos 100 años. La descarbonización, que
que significa reducción de las emisiones de CO2, es el problema principal que tiene la humanidad y que tenemos que actuar sobre eso. Y desde mi punto de vista, la eficiencia energética es la tecnología clave de la transición energética. Ahora, la electrificación también es clave. Ustedes han visto que porque se puede transportar más rápido, etcétera, y al menos se va a duplicar, y sobre todo hay que influir en la movilidad eléctrica, las redes inteligentes y el reemplazo de fuentes de calor térmica por fuentes eléctricas. Y en cuanto al incremento de la eficiencia energética en los sistemas de motores eléctricos, se requiere aplicar motores de alta eficiencia, tecnologías eficientes y la aplicación de la gestión energética. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Enrique Quispe, por habernos acompañado con la conferencia Evolución de la tecnología de motores eléctricos de alta eficiencia y su impacto en la transición energética. Ahora cedemos un espacio para escuchar 2 preguntas de nuestro público asistente. Entonces los invitamos a que las personas que estén interesadas en participar levanten la mano, por favor, para darles paso a su intervención. Entonces, tenemos una pregunta por acá. Si van a hacerla que sean fáciles para ir rápido a almorzar. Que sean preguntas breves. Tenemos una pregunta, listo. Con respecto a los motores de inducción magnética, y el tema de la emisión del CO2, sería bastante, como dijéramos, bueno implementar en motores de inducción magnética de alta rendimiento, para así también poder bajar la exposición al medio ambiente del CO2, me parece. Sí, señor. Precisamente los 2 últimos motores que digo, que los motores sincrónicos de imán permanente son motores con el rotor, no tienen bobinas, tienen imanes. Sí, yo los conozco. Y entonces ellos no consumen, por eso que son una eficiencia superior al motor de inducción. Y creo que cuida el medio ambiente. ¿Cómo? También cuida el medio ambiente al Claro, utilizar sistema magnético. Así es, correcto. Sí, Perfecto, sí, esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, ¿tenemos una pregunta más? Ok, vamos a escucharla. Bueno, escuchando su interesante disertación, tenemos un problema aquí en la costa con las empresas productoras de energía. O sea, ¿cómo hacer para que la energía no sea tan cara y aplicando todos estos principios que usted nos acaba de explicar para que sea menos onerosa para nosotros el pago de la energía aquí en la costa? Una pregunta muy difícil, pero yo creo que la generación se puede buscar, pero yo diría más importante es usar menos energía, y se puede usar sin perder la calidad. O sea, la eficiencia energética, yo creo que programas de eficiencia energética a nivel domiciliario son importantísimos, porque uno dice, por ejemplo, vamos a usar paneles solares. Yo consumo 3 kilovatios, entonces pongo 3 kilovatios. Si usted hace un uso, de repente solamente necesita 1 kilovatio, o sea, un panel más pequeño. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes es hacer un programa de eficiencia energética a nivel domiciliario. Y yo creo que ustedes tienen todas las capacidades para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al ingeniero Enrique Quispe por habernos acompañado en este espacio. Le agradecemos también a cada uno de ustedes por permanecer con nosotros hasta este momento. Hemos finalizado la primera parte de esta clausura de la Semana Colombo-China 2024, Civilización Ecológica y Transición Energética. Vamos ahora a el espacio del almuerzo. Les deseamos un feliz receso para cada uno de ustedes y los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde con el resto de nuestra jornada. Conferencias, tenemos un foro además y un importante anuncio para todos ustedes. Los esperamos a las 12 de la tarde. Muchas gracias.
civilización ecológica de China. A continuación, tendremos la conferencia titulada Evolución de la tecnología